Hola. Siempre pensé que conocía a esta mujer. Crecimos juntos, compartimos sueños, construimos un futuro a su lado. 5 años de matrimonio parecían tan sólidos como el granito. Pero un día, todo se resquebrajó. Traición. Mentiras. Falso arrepentimiento. Cuando la verdad salió a la luz, no intentó justificar nada. Simplemente me miró con esos ojos que conocía desde la infancia y dijo las palabras que me atravesaron como un cuchillo. Quiero el divorcio. Se fue sin una lágrima. Sin un intento de explicación. Como si yo no hubiera sido su mejor amigo de toda la vida, como si nuestra historia juntos no significara nada. Como si, en el momento en que fui un obstáculo, pudiera deshacerse de mí con la misma facilidad con la que uno se quita el polvo de los zapatos. Los meses que siguieron fueron un infierno. Me quedé con la casa vacía, con las fotos que ya no tenían sentido, con las noches en vela preguntándome en qué momento todo se había torcido. Pero lo peor no fue el abandono. Fue la revelación de que nunca se trató de un error. Porque yo, ingenuo, al principio pensé que había sido un desliz, un desvarío momentáneo. Pero luego vi las pruebas. Mensajes ocultos en un número que no conocía. Un Snapchat secreto que había usado para jugar a dos bandas. Fotos que no podían interpretarse de otra manera. No era un error. Era una elección. Me había cambiado por otro, y ni siquiera había tenido la decencia de hacerlo en silencio. Lo supe porque los rumores viajaban rápido en nuestro círculo de amigos. Porque alguien, con una mezcla de pena y lástima en los ojos, me dijo que la habían visto con él en aquel bar que solíamos frecuentar. Y porque, cuando la enfrenté, ni siquiera intentó negarlo. Sí, dijo simplemente. Estoy con él. Y quiero el divorcio. Así terminó todo. O al menos, eso creí. El regreso. 2 meses atrás, cuando ya había aprendido a convivir con el vacío, cuando ya había aceptado que la vida seguiría adelante sin ella, volvió. Apareció en la puerta de nuestra casa, mi casa ahora, con los ojos hinchados, con una expresión que nunca había visto en su rostro. Me equivoqué, susurró. No debí irme. No debí dejarte. Me quedé mirándola en silencio, analizando cada palabra, cada gesto. No sabía si lo que sentía era rabia, desconfianza o simplemente indiferencia. ¿Por qué ahora? Pregunté al final. Ella apartó la mirada. No lo sé. Supongo que, me di cuenta de lo que perdí. El final de esta historia no se escribió en un solo día. Con cada paso que di hacia mi nueva vida, me di cuenta de algo más importante. La verdadera venganza no era verla sufrir. No era imaginar su rostro cuando entendió que la había superado. No era leer sus mensajes sin responder. Era el hecho de que ya no importaba. Porque la felicidad genuina no se construye sobre el dolor de otro, sino sobre la paz que encuentras en ti mismo. El tiempo pasó y un día, mientras caminaba por la orilla del mar con Elena, miré hacia el horizonte y sentí una certeza absoluta, todo lo que había vivido, cada traición, cada lágrima, cada momento de duda, me había llevado hasta aquí. A una vida donde no existían las sombras del pasado. A un amor real, sin juegos ni manipulaciones. A la libertad. Y, por primera vez en años, supe que mi historia no estaba definida por lo que perdí, sino por todo lo que gané. No fue suficiente. Ninguna de sus palabras lo fue. Pero, contra todo pronóstico, la dejé volver. No porque la perdonara, sino porque quería ver hasta dónde llegaría con su farsa. Porque esta vez, yo sostenía todas las cartas. El plan en marcha. Ella cree que jugamos el mismo juego de siempre. Que soy el mismo hombre al que una vez pudo manipular con palabras dulces y promesas vacías. Pero lo que no sabe es que desde el día en que se fue, yo cambié. Cada mes, aparté $500 de nuestro dinero en conjunto, preparándome para el día en que tuviera que desaparecer de su vida sin dejar rastro. Lo guardé con paciencia, con la meticulosidad de alguien que ha aprendido a pensar a largo plazo. Me inscribí en el gimnasio, no para impresionarla, sino para fortalecerme. Para reconstruirme desde las cenizas, para recordar que mi cuerpo, mi mente, mi futuro, son míos y de nadie más. Y lo más importante de todo,
he seguido sus pasos sin que se dé cuenta. Sé que sigue usando su cuenta secreta de Snapchat. Sé que sigue enviando mensajes que nunca me deja ver. Sé que, a pesar de su arrepentimiento, no ha cambiado en absoluto. La observo en silencio. La dejo pensar que me tiene de nuevo en sus manos. Pero esta vez, la historia tendrá un final diferente. Cuando la dejé volver, creí que sentiría algo. Rabia, deseo de venganza, tal vez una chispa de esperanza. Pero lo único que sentí fue calma. Como si estuviera viendo una obra de teatro donde ya conocía el final. Ella no sospecha nada. Me sonríe como si todo pudiera arreglarse con dulces palabras y gestos cuidadosamente ensayados. Me toca el brazo con la familiaridad de quien cree que el pasado se puede borrar con caricias. Pero lo único que hace es confirmar lo que ya sé, que su amor, si alguna vez existió, no vale nada. No se ha dado cuenta de que yo ya no soy el mismo. La trampa. Las primeras semanas fueron un juego de paciencia. Actué con naturalidad, con la calidez justa para que creyera que todo volvía a su cauce, pero sin demostrar un entusiasmo que pudiera hacerla confiarse demasiado. Me aseguré de que viera pequeños cambios en mí, cosas que la hicieran creer que aún me importaba su opinión. «Te ves diferente», me dijo una noche mientras cenábamos. Sonreí apenas, fingiendo modestia. He estado entrenando. Me ayuda a despejar la mente. No era mentira. Pero no lo hacía por ella. Mientras jugaba con el tenedor entre sus dedos, supe que quería preguntar más. Quería saber si lo hacía por alguien más, si había otra mujer en mi vida. Lo vi en sus ojos, esa chispa de inseguridad que antes nunca había tenido. Y me di cuenta de algo. A las personas como ella les gusta sentirse en control. Pero el control no existe cuando no sabes lo que el otro piensa. Así que me quedé en silencio. Dejé que sus dudas crecieran. Y mientras ella creía que estaba reconstruyendo nuestra relación, yo seguía reuniendo pruebas. Las señales. No tuve que esperar mucho. Una noche, mientras dormía, su teléfono vibró. Yo, por supuesto, ya sabía que tenía una cuenta secreta de Snapchat. Sabía que borraba sus conversaciones y que usaba nombres falsos para encubrir a sus contactos. Pero esta vez, no tuvo tanta precaución. Vi el mensaje iluminar la pantalla. ¿Cuándo nos vemos? Te extraño. Ningún nombre. Ninguna pista evidente. Pero no la necesitaba. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la mesita de noche. Su teléfono estaba boca abajo, pero no bloqueado. Un descuido imperdonable para alguien que vive de las mentiras. Deslicé la pantalla con el pulgar y revisé rápidamente. No había conversaciones recientes. No había rastros en sus redes. Pero en Snapchat, un solo nombre resaltaba entre los demás. Me limité a tomar una foto con mi propio teléfono y volví a dejar todo en su lugar. Ella ni siquiera se movió. Mientras la observaba dormir, algo en mi interior se tranquilizó. La prueba que necesitaba estaba allí. No me quedaba duda. Solo faltaba el momento adecuado. Un nuevo escenario. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé en silencio. ¿Qué? Preguntó con una sonrisa perezosa. Nada. Solo te estaba viendo. Le gustó la respuesta. Pude notarlo en la forma en que se sonrojó ligeramente, en cómo se arregló el cabello de manera distraída. Era fácil. Demasiado fácil. No le dije nada sobre el mensaje. No mostré señales de haber descubierto su engaño. En cambio, actué como si nada hubiera cambiado. La dejé sentirse cómoda. Le di el beneficio de la duda, aunque en mi mente ya estaba claro lo que debía hacer. Y mientras ella pensaba que todo estaba volviendo a la normalidad, yo seguía preparando mi escape. $500 al mes. Un plan en marcha. Una cuenta secreta de ahorros que crecía en silencio. Ella no tenía idea de que el reloj ya estaba corriendo. Y cuando llegara el momento, desaparecería de su vida de la misma forma en que ella desapareció de la mía el día que decidió traicionarme. La diferencia es que esta vez, la que se quedaría con las manos vacías sería ella. El engaño es un arte.
No en la forma en que ella lo hacía, descuidado, confiando demasiado en la suerte, sino en la forma en que yo lo estaba perfeccionando. Cada día que pasaba era una jugada más en mi tablero, una pieza movida con precisión. Ella pensaba que me tenía de vuelta, que su regreso había sido suficiente para hacerme olvidar todo. Pero no sabía que cada palabra suya, cada movimiento, era una pista que yo usaba en su contra. Era cuestión de paciencia. Las migajas de pan. Sabía que tenía que llevarla hasta la trampa sin que lo notara. La dejé creer que estaba más ocupado de lo normal. Me ausentaba más tiempo, le decía que tenía reuniones tardías, que el gimnasio estaba consumiendo más de mi tiempo. La observaba de reojo, esperando que cometiera el error de aprovechar mis ausencias para continuar con su doble vida. Y no tardó en hacerlo. Una noche, le dije que saldría con unos amigos del trabajo. Le di todos los detalles sin que ella los pidiera, como si estuviera acostumbrado a justificarme. Lo hice a propósito. Quería que bajara la guardia, que sintiera que yo aún era el mismo hombre confiado que nunca sospechó nada. Pero en vez de salir, esperé en el auto a una cuadra de la casa. A los 20 minutos de haberme ido, vi cómo salía. No con la vestimenta cómoda de alguien que planeaba quedarse en casa, sino con la ropa de alguien que esperaba encontrarse con alguien especial. No llamé. No la enfrenté. Solo la seguí. Y allí estaba la prueba que necesitaba. La vi entrar en un pequeño bar en el centro, uno de esos lugares discretos donde las luces son lo suficientemente tenues para que nadie haga preguntas. Se sentó en una mesa, sola al principio. Pero no por mucho tiempo. Él llegó poco después. Era más joven que yo. Bien vestido. Sonriente. Se inclinó hacia ella con confianza, con la actitud de alguien que ya la conocía demasiado bien. No me moví. No hice nada. Solo los observé. Cuando ella puso su mano sobre la de él, supe que ya no necesitaba más pruebas. Pero aún no era el momento de actuar. La preparación final. La clave de cualquier venganza bien ejecutada es la paciencia. Regresé a casa antes que ella, como si nunca hubiera salido. Cuando entró por la puerta, sonriendo como si hubiera pasado una noche tranquila, me limité a preguntarle: ¿Cómo estuvo tu noche? Ella no titubeó. Aburrida. Me quedé viendo una película. Asentí, sin mirarla demasiado. Ella cree que sigue ganando. Pero lo que no sabe es que ya he preparado cada detalle de mi salida. El dinero escondido ya era suficiente para irme sin dejar rastro. El contrato de alquiler de un pequeño apartamento en otra ciudad ya estaba firmado bajo un nombre que ella no conocía. Los papeles del divorcio estaban listos, esperando el momento exacto para caer sobre ella como una bomba. Lo único que faltaba era verla caer en su propia mentira. Y ese momento estaba más cerca de lo que ella imaginaba. El engaño no es solo la acción, sino la confianza con la que se lleva a cabo. Y ella, confiada como siempre, nunca imaginó que cada día que pasaba, cada sonrisa que fingía, cada beso vacío que me daba, era solo una soga que ella misma estaba atando alrededor de su propia mentira. Yo solo tenía que esperar el momento en que la cuerda se tensara. La prueba definitiva. Había recogido las migajas, juntado cada pista, reunido evidencia suficiente para hacer que todo colapsara a su alrededor. Pero faltaba una última pieza, una prueba irrefutable. Algo que no pudiera negar. Algo que la enfrentara con su propia traición sin dar espacio a más mentiras. Decidí provocarla. Un sábado por la tarde, mientras estábamos en el sofá viendo una película, mencioné casualmente: voy a tener que salir de la ciudad la próxima semana. Una convención del trabajo. Su reacción fue la que esperaba. ¿Cuántos días? Preguntó sin apartar la vista de la pantalla. 3, tal vez 4. Asintió con la cabeza, demasiado tranquila, demasiado indiferente. Pero yo la conozco. Sé que en su mente ya estaba haciendo planes. Lo que no sabía era que yo también. El golpe final. El día que viajé, no me fui a ningún lado. Dejé mi auto estacionado en el aeropuerto, tomé un taxi de regreso y me instalé en un pequeño motel cerca de casa. Desde allí, controlé todo. La tecnología facilita muchas cosas.
Las cámaras que había instalado en casa se activaban con movimiento. Cada notificación me llegaba al celular en tiempo real. No tuve que esperar mucho. Apenas cayó la noche, recibí la primera alerta. La puerta de la casa se abrió. Ella entró, pero no sola. Él estaba con ella. Por un momento, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque, a pesar de todo, ver la traición en tiempo real era como recibir una puñalada en el pecho. Alivio porque, finalmente, tenía todo lo que necesitaba. No vi más. No hacía falta. Ya no era un hombre engañado. Ahora era un hombre libre. El escape. A la mañana siguiente, mientras ella aún dormía en nuestra cama, hice mi último movimiento. Dejé los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor. Junto a ellos, un sobre con cada prueba que había recopilado, fotos, capturas de pantalla, registros de su cuenta secreta. Pero lo mejor fue la última línea que escribí en la nota que le dejé. Esta vez, no te toca a ti decidir cuándo me voy. Fui yo quien se adelantó. No me busques. Salí sin hacer ruido, sin mirar atrás. Mi auto estaba esperándome en el aeropuerto. Mi nueva vida, en otra ciudad. Ella aún no lo sabía, pero esta vez, la que se quedaba con las manos vacías era ella. Cuando el sol entró por la ventana, iluminando las sombras de su engaño, ella despertó creyendo que aún tenía todo bajo control. Se desperezó en la cama, con la tranquilidad de quien piensa que el mundo sigue siendo suyo. Pero entonces, lo vio. Los papeles. Las pruebas. La verdad. No estaba allí para ver su reacción, pero me la imaginé con claridad. Su rostro cambiando del desconcierto al pánico. Su mente acelerando, buscando una salida, una excusa, una mentira que pudiera enderezar la caída. Pero esta vez, no había nada que pudiera decir. Porque yo ya no estaba. El primer mensaje. Fue cuestión de minutos. El primer mensaje llegó apenas vio los papeles del divorcio. ¿Qué significa esto? Lo ignoré. A los 10 minutos, otro. Hablemos. Por favor. Después una llamada. Luego otra. Y otra más. El silencio fue mi respuesta. Por primera vez en nuestra historia, yo tenía el control. El caos que dejó atrás. Mientras yo me alejaba de su mundo, el suyo se desmoronaba. Sabía lo que vendría después. La desesperación. La negación. Los intentos de manipularme, de jugar con mis emociones, de hacerme dudar. Pero ya no había espacio para eso. Yo había planeado todo con precisión. El dinero en nuestra cuenta conjunta había sido transferido días antes a una nueva, a mi nombre. La casa estaba en proceso de venta. Las cerraduras ya no eran las mismas. Ella no tenía nada a lo que aferrarse. Y el hombre con el que me había traicionado, bueno, él pronto descubriría que ella no era más que una experta en destruir lo que toca. Su último intento. La siguiente semana, apareció en mi nueva ciudad. Me sorprendió un poco, pero no lo suficiente. Me esperó afuera del gimnasio, el mismo en el que me inscribí no por ella, sino por mí. Tenemos que hablar, dijo, con el mismo tono de siempre, el que solía hacerme ceder. Pero esta vez, no funcionó. La miré, en silencio. No con odio. No con rencor. Solo con la certeza de que ya no me afectaba. No tenemos nada que hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovieron. Yo, cometí un error, susurró. Sí. Y yo aprendí de él. Dio un paso hacia mí, pero yo ya había dado todos los pasos que necesitaba. Sin más, me giré y me alejé, dejándola allí. Porque ahora, era ella la que tenía que vivir con el vacío. Y yo, por fin, era libre. El primer mes después de desaparecer de su vida fue extraño. No porque la extrañara. No porque dudara de mi decisión. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por nada que no fuera yo mismo. Había pasado tanto tiempo atrapado en la traición, en el dolor, en la planificación de mi escape, que cuando todo terminó, me encontré en una ciudad nueva con una libertad absoluta.
Y decidí aprovecharla. El nuevo comienzo. Lo primero que hice fue enfocarme en mí. Me inscribí en un gimnasio mejor. Ya no era solo una distracción o una herramienta para mi plan. Ahora era parte de mi vida. Entrenaba todos los días, no solo para mejorar físicamente, sino porque me hacía sentir fuerte en todos los sentidos. Conseguí un buen trabajo en una empresa tecnológica, mucho mejor que el que tenía antes. Con el dinero que había ahorrado en secreto, pude permitirme ser selectivo. No acepté cualquier oferta. Quería algo que realmente me hiciera sentir realizado. Y lo encontré. Un puesto bien pagado, con proyección de crecimiento, en un ambiente donde nadie sabía mi historia. Era un hombre nuevo. De vuelta al mundo. Al principio, evité salir demasiado. Las citas, las relaciones, incluso las amistades nuevas, todo eso se sentía lejano. Necesitaba tiempo para mí, para reencontrarme. Pero un día, sin planearlo, algo cambió. Fue en una cafetería, después del gimnasio. Estaba en la fila cuando escuché una risa detrás de mí. No una cualquiera. Una de esas que llenan un espacio, que te hacen voltear sin querer. Y allí estaba ella. Cabello castaño, mirada brillante, una energía que parecía envolver todo a su alrededor. Cuando me tocó pedir, me di cuenta de que llevaba minutos sin avanzar en la fila. ¿Tienes dudas con el menú o solo estás distraído? Dijo ella, divertida. Sonreí, por primera vez en mucho tiempo sin fingir. Ambas. Su nombre era Sofía. Aprendiendo a confiar de nuevo. Al principio, fue solo una conversación en una cafetería. Luego, un mensaje. Luego, una invitación casual. No tenía prisa. Pero ella no tenía que hacer nada especial para atraerme. No intentaba manipularme, no jugaba con palabras, no dejaba pistas falsas para mantenerme atrapado. Era simple. ¿Sincera? Con el tiempo, me di cuenta de que podía confiar en ella. Que no tenía que revisar su teléfono en secreto, que no tenía que leer entre líneas cuando hablaba. Era todo lo que mi ex nunca había sido. Y eso lo cambió todo. El cierre definitivo. Un día, meses después de haberme ido, mi ex volvió a escribirme. ¿Cómo has estado? Lo vi en la pantalla de mi teléfono y sentí, nada. Cerré el mensaje sin responder. Porque ya no importaba. Porque había rehecho mi vida sin ella. Porque, por primera vez en años, era verdaderamente feliz. Y eso era la mejor venganza de todas. Los meses pasaron y mi vida se transformó. Conseguí un trabajo mejor, me enfoqué en mí, y, poco a poco, dejé de mirar atrás. Mi ex era solo un recuerdo borroso, una cicatriz que ya no dolía. Hasta que, un día, la cicatriz se abrió de nuevo. Y lo hizo de la forma más inesperada. Un mensaje de la nada. Era un domingo por la mañana. Estaba preparando café cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es importante. No es lo que piensas. No respondí. Unos minutos después, otro mensaje. Por favor, es sobre algo que nunca te dije. Lo ignoré. No tenía paciencia para más juegos. Pero cuando vi quién era el remitente, mi mundo se sacudió. No era mi ex. Era su hermana. El encuentro que lo cambió todo. Nos encontramos en una cafetería. La miré con curiosidad. Nunca habíamos sido cercanos, pero su expresión me dijo que lo que tenía que decirme no era una tontería. Se removió en su asiento, claramente incómoda, y fue directo al punto. Te mintió. Mi cuerpo se tensó. ¿De qué hablas? Ella bajó la mirada, como si dudara si debía decírmelo. No solo te engañó contigo. Sentí que el aire se volvía denso. ¿Con quién más? Hizo una pausa antes de responder. Con más de uno. Y desde antes de casarse contigo. El impacto fue como un golpe en el pecho. No puede ser, murmuré. Siempre supo que tú eras el tipo de hombre que le daría estabilidad. Te eligió porque sabías escuchar, porque confiabas, porque nunca ibas a cuestionar lo que te decía.
Sentí una mezcla de rabia y humillación creciendo en mi interior. ¿Por qué me dices esto ahora? Su hermana me miró con una expresión extraña. Porque descubrí algo más. Algo que cambia todo. Me preparé para lo peor. No fue ella quien quiso volver contigo. Fruncí el ceño. ¿Qué? No volvió porque te extrañaba. Volvió porque el tipo con el que estaba en ese momento la dejó. Las piezas se encajaron de golpe. No había sido arrepentimiento. No había sido amor. Solo una apuesta fallida. Y yo había sido su segunda opción. Me quedé en silencio, dejando que las palabras calaran. Todo lo que había pasado, todo lo que creí que había significado algo, no era nada. La última mentira. La más grande de todas. Cierre definitivo. Me levanté de la mesa, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. No porque la verdad no doliera, sino porque, finalmente, lo entendía todo. No era yo el que había perdido algo. Era ella. Y lo peor de todo es que nunca se dio cuenta. Caminé por la calle con una sonrisa en el rostro. Porque, por primera vez, mi pasado ya no tenía poder sobre mí. Y mi futuro, por fin, me pertenecía. Después de aquella conversación con la hermana de mi ex, algo dentro de mí cambió. Era como si el último hilo que aún me ataba a mi pasado se hubiera cortado de golpe. No había más dudas, no había más preguntas. Solo quedaba una certeza absoluta: yo gané. No porque quisiera vengarme. No porque buscara verla sufrir. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente libre. Y ahora, lo único que quedaba por hacer era vivir mi vida al máximo. Un nuevo comienzo, sin ataduras. La sensación de cerrar ese capítulo me impulsó a hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Me mudé. Ya no tenía sentido seguir en la misma ciudad donde todo ocurrió. Quería un lugar nuevo, donde mi historia empezara desde cero. Donde cada calle, cada café, cada rincón, no estuviera contaminado con recuerdos de un amor que nunca fue real. Así que empaqué mis cosas, encontré un departamento en una ciudad costera, y me fui sin mirar atrás. El primer día en mi nuevo hogar, me desperté con la brisa del mar entrando por la ventana y la certeza de que había tomado la mejor decisión de mi vida. No más preguntas. No más arrepentimientos. Solo el presente. El trabajo, la independencia, y el éxito que nunca compartirá. Conseguí un puesto aún mejor que el que tenía antes. Mi nuevo trabajo no solo me daba más dinero, sino también más libertad. Empecé a viajar. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo viviendo para alguien más, sacrificando mis sueños para construir una vida en la que nunca fui realmente feliz. Ahora, tenía la oportunidad de hacer todo lo que siempre había querido. Exploré nuevas ciudades. Probé nuevas experiencias. Redescubrí quién era. Y, en el camino, algo más pasó. Conociendo a alguien que sí vale la pena. No estaba buscando el amor. Pero a veces, las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Conocí a Elena en la forma más simple del mundo, en una librería. Yo estaba hojeando un libro cuando ella, sin darse cuenta, tomó el mismo ejemplar. Nos miramos, nos reímos, y lo siguiente que supe fue que estábamos sentados en un café hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Elena no tenía nada que ver con mi ex. Era segura de sí misma, independiente, con una energía que hacía que todo a su alrededor se sintiera más ligero. No jugaba con las palabras. No intentaba manipularme. Era alguien que simplemente existía en su verdad. Y por primera vez en mi vida, me permití disfrutar de alguien sin miedo. Sin dudas. Sin la carga del pasado. Epílogo, la última página de la historia. Un día, recibí un mensaje inesperado. Era de un viejo amigo que aún vivía en mi antigua ciudad. Tu ex sigue igual. Dice que te extraña. Que cometió un error. Leí el mensaje y solté una risa silenciosa. Ni siquiera me molesté en responder. Porque la verdad era simple. Yo no la extrañaba. Yo no cometí un error. Yo gané. Y lo mejor de todo. Ella nunca entendería cómo. Los meses pasaron. La vida continuó.
mi nueva ciudad se sentía cada vez más como un hogar, y cada día me convencía más de que esta había sido la mejor decisión que pude haber tomado. Mi trabajo iba mejor que nunca. Me dieron un ascenso, no solo por mi desempeño, sino porque mi nueva mentalidad me hacía destacar. Ya no era el mismo hombre que solía dudar de sí mismo. Ahora tomaba decisiones con seguridad. ¿Y Elena? Bueno, Elena era todo lo que nunca había sabido que necesitaba. Pero mientras mi vida avanzaba, el pasado de mi ex se quedó atrapado en un ciclo del que no pudo salir. El desmoronamiento de quien se creía intocable. Un día, mientras almorzaba con Elena en un restaurante frente al mar, mi teléfono vibró con un mensaje de otro viejo amigo. ¿Has visto lo que está pasando con tu ex? No había pensado en ella en meses. Mi curiosidad ganó, así que respondí. No, ¿qué pasó? Unos minutos después, me llegó un enlace. Un perfil de Facebook. Una publicación con cientos de comentarios. Y ahí estaba, mi ex, desmoronándose públicamente. El post comenzaba con algo típico: la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Seguí leyendo. Había perdido su trabajo. Su reputación estaba en ruinas. El tipo por el que me había cambiado la había dejado otra vez. Y ahora, su vida era un desastre. Muchos de los comentarios eran de personas dándole ánimo, pero otros no tenían piedad. ¿No eras tú la que decía que podías con todo? Tal vez deberías haber pensado en tus decisiones antes de arruinar tu vida. El karma es real. Me recosté en mi silla, sin sentir ni un gramo de lástima. Elena me miró con curiosidad. ¿Algo interesante?, preguntó con una sonrisa. Apagué la pantalla del teléfono y sonreí de vuelta. Nada importante. Porque la verdad era que ya no me importaba. Por fin, la historia estaba terminada. Y el único final feliz era el mío. Los meses seguían pasando y mi vida solo mejoraba. Elena y yo habíamos construido algo sólido, basado en confianza y respeto, sin las sombras del pasado acechándome. Mi trabajo no solo era estable, sino que había encontrado mi verdadera vocación. Ya no trabajaba por obligación, sino por pasión. Tenía dinero, tranquilidad y, lo más importante, paz mental. Pero justo cuando pensaba que todo estaba completamente cerrado, el pasado decidió dar un último golpe. Y esta vez, yo estaba listo para recibirlo. Una sombra del pasado. Un día, mientras revisaba mi correo del trabajo, encontré un mensaje en mi bandeja de entrada personal. Un nombre que no había visto en mucho tiempo. Mi ex. No lo abrí de inmediato. Solo lo miré. ¿Qué más podía querer de mí? Después de un rato, la curiosidad ganó. El asunto decía: solo necesito 5 minutos. Suspiré y lo abrí. Sé que no quieres saber de mí, pero por favor, necesito hablar contigo. No para pedirte nada. Solo quiero decirte algo en persona. Por favor. Solo 5 minutos. Si después de eso quieres seguir con tu vida, lo entenderé. Lo pensé por unos minutos. Podría haberla ignorado. Podría haberla bloqueado. Pero algo dentro de mí quería ver con mis propios ojos lo que quedaba de la persona que alguna vez pensé que amaba. Así que respondí. Mañana. 3 de la tarde. En el café de siempre. El último encuentro. Al día siguiente, entré al café y la vi de inmediato. No parecía la misma persona que me había traicionado. Parecía desgastada. Como si la vida la hubiera golpeado de regreso a la realidad. Se levantó cuando me vio y sonrió con timidez. Gracias por venir. No respondí. Solo me senté y la miré, esperando. Tomó aire antes de hablar. No voy a pedirte que volvamos ni nada de eso, dijo rápidamente. Sé que lo arruiné. No dije nada. Solo, quería decirte la verdad. Toda la verdad. Fruncí el ceño. ¿Qué verdad? Bajó la mirada, jugando con su taza de café. Nunca fui feliz con él, susurró. Me dejó porque nunca me tomó en serio. Porque fui fácil de reemplazar. No sentí nada. Ni alegría, ni venganza. Solo indiferencia.
Siempre pensé que te tenía asegurado, continuó. Que si todo salía mal, tú estarías ahí. Pero cuando me di cuenta de que realmente te habías ido. Su voz se quebró. Me di cuenta de que nunca te valoré. Y de que nunca voy a encontrar a alguien como tú. Me crucé de brazos. ¿Eso es todo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Hizo una pausa. Solo quiero pedirte perdón. No para que me perdones. Solo para que, no me odies. La miré en silencio. El viejo yo habría sentido compasión. El viejo yo habría querido aliviar su culpa. Pero el nuevo yo entendió algo en ese momento, su perdón no cambiaba nada. No te odio, dije finalmente. Vi cómo sus labios temblaban. Pero tampoco me importa lo que te pase. Su rostro se desmoronó. Se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Y después de unos segundos, me levanté y me fui. No miré atrás. No dudé. No sentí pena. Solo sentí alivio. Nunca más volví a saber de ella. Tal vez siguió en su espiral de malas decisiones. Tal vez encontró a alguien más que tolerara sus juegos. Pero eso ya no era asunto mío. Mi vida siguió adelante. Compré mi propia casa. Seguí creciendo en mi carrera. Y con Elena, bueno, ella fue el verdadero premio al final de esta historia. Porque mientras mi ex seguía atrapada en su propio infierno, yo estaba viviendo mi mejor vida. Y lo mejor de todo. Ella lo sabía. Y eso, al final, fue la mejor venganza de todas. Chao, chao.